Hola, soy Ainhoa Laura Vascones, alumna en segundo C de etapa en Madrid y por motivos del COVID-19 no podemos realizar nuestras prácticas, por lo cual tenemos que hacer vídeos para convalidarlas. En el vídeo anterior hablamos sobre los mayores factores de riesgo que tiene el profesor en el aula y nos había quedado muchas cosas por hablar, por lo cual he decidido hacer otro vídeo. Nos quedamos en el vídeo anterior en el efecto Bornois y vamos a seguir con nuestros riesgos laborales. Factores de riesgo del ambiente de trabajo o microclima laboral. Estas condiciones o ambiente de trabajo se destacan por estar presentes generalmente en todos los ambientes donde nos encontramos. Su exceso o defecto pueden generar alteraciones en la salud. Temperaturas extremas de calor o frío en las aulas de clase, sala de profesores e instalaciones administrativas provocan molestias, cansancio, fatiga en el caso de las temperaturas altas. Niveles de luz natural. Las ventanas deben estar en los espacios laterales, evitando que tanto el profesor como los alumnos tengan las ventanas enfrente de sí. Si esta llega a ser inadecuada en el transcurso de las actividades, se presentará una incomodidad y esfuerzo físico, provocando incidentes como cansancio visual. Aireación natural deficiente. Ahogamiento y malestar en el lugar de trabajo, surgiendo enfermedades respiratorias, alergias. Por ejemplo, en un salón de clase a temperatura alta, con una gran cantidad de alumnos podrían ocurrir desmayos. Humedad relativa y lluvias. Produce la aparición de virus y bacterias, como la gripe. Se debe utilizar medios de calefacción que provocan un descenso en el nivel de humedad. Electricidad atmosférica. Es un alto riesgo para el docente de educación física, dado el caso que se encuentre en plena clase y se desprende un rayo. Este puede atentar contra la vida e integridad física tanto del profesor como del alumnado. Riesgos generales en las instalaciones de una institución educativa. En el 61% de los colegios no existen aparatos contra incendios. En el 51% no tienen salidas de emergencia. En el 67% de los colegios las puertas no abren hacia afuera. En el 76% tienen en malas condiciones los techos. En el 70% los baños se encuentran en malas condiciones de higiene. En el 59% las instalaciones eléctricas son inseguras y en el 75% de los casos las paredes se observan rajaduras. Factores de riesgo del ambiente de trabajo o microclima laboral. Estas condiciones o ambientes de trabajo se destacan por estar presentes generalmente en todos los ambientes donde nos encontramos. Su exceso o defecto pueden generar alteraciones de la salud. Temperaturas extremas de calor o frío en las aulas de clase, sala de profesores e instalaciones administrativas provocan molestias, cansancio, fatiga en el caso de las temperaturas altas. Niveles de luz natural. Las ventanas deben estar en los espacios laterales, evitando que tanto el profesor como los alumnos tengan las ventanas enfrente de sí. Si esta llega a ser inadecuada en el transcurso de las actividades, se presentará una incomodidad y esfuerzo físico, provocando incidentes como cansancio visual. Aireación natural deficiente, ahogamiento y malestar en el lugar de trabajo, surgiendo enfermedades respiratorias, alergias. Por ejemplo, en un salón de clase a temperatura alta, con una gran cantidad de alumnos, podría ocurrir desmayos. Humedad relativa y lluvias. Produce la aparición de virus y bacterias como la gripe. Se debe utilizar medios de calefacción que provocan un descenso de nivel en la humedad. Electricidad atmosférica. Es un alto riesgo para el docente de educación física, dado que el caso que se encuentre en plena clase y se desprenda un rayo, este puede atentar contra la vida e integridad física tanto del profesor como del alumnado. Contaminantes del ambiente. Hay varios tipos. Tipo 1. Tipo físico. Son todos los fenómenos de naturaleza física no mecánicos que se presentan durante el trabajo y que pueden causar enfermedades y lesiones orgánicas a los trabajadores. Por ejemplo, en un colegio es lógico que existan ruidos débiles producto de la propia práctica, aunque se deben anular los generados gratuitamente por los alumnos que producen dolor de cabeza y estrés por estos altos niveles de ruido.
La manipulación de los diferentes aparatos eléctricos por parte del algún integrante de la institución educativa, como elementos de soporte en sus actividades normales, en el caso de los docentes, en la impartición de clases como los retroproyectores, portátiles y proyectores de diapositivas. Se debe verificar previamente para que no existan cortos ni explosiones de algún aparato. Se debe retirar el enchufe de la clavija, no del cable, que puede transmitir la corriente provocando lesiones físicas como quemaduras al trabajador. Tipo químico son todas las sustancias o materiales que según su estado, naturaleza, condiciones físico-químicas y presentación pueden causar alteraciones del ambiente, enfermedades o lesiones en los trabajadores. En un colegio se presenta esta clase de riesgos debido a desconocimiento de las características de peligrosidad de las sustancias, empleo de método y procedimiento intrínsecamente peligrosos, malos hábitos de trabajo, empleo de material de laboratorio inadecuado o de mala calidad, instalaciones defectuosas, diseño no ergonómico, falta de espacio y contaminación ambiental. Dentro de esto se encuentran los sólidos, que son las formas del producto químico que es menos probable que ocasionen envenenamiento químico, aunque algunos sólidos químicos pueden provocar envenenamiento si tocan la piel o pasan a los alimentos cuando se ingieren. Es importante la higiene personal para no ingerir sólidos químicos. Los productos químicos en forma sólida pueden desprender vapores tóxicos que se pueden inhalar y los sólidos pueden ser inflamables y explosivos, además de corrosivos para la piel. Polvos. Los polvos son pequeñas partículas del sólido. Se puede estar expuesto en el lugar de trabajo a polvo procedente de sustancias que normalmente existen en forma de polvo, por ejemplo, sacas de cemento, o de procedimientos de trabajo que desprenden polvo, por ejemplo, la manipulación de fibra de vidrio puede producir polvo tóxico. El principal peligro de los polvos peligrosos es que se pueden respirar, inhalarlos y penetrar en los pulmones. Cuando se respiran, las partículas de polvo mayores quedan atrapadas normalmente por los pelos y el mucus y luego el organismo lo elimina. Ahora bien, las partículas más pequeñas son más peligrosas porque pueden penetrar profundamente en los pulmones y tener efectos dañinos, o bien ser absorbidas en la corriente sanguínea y pasar a partes del organismo donde pueden ocasionar daños. También pueden lesionar los ojos. Puede ser difícil ver el polvo, a menudo no se puede ver una nube de partículas de polvo salvo con una iluminación especial. En determinadas ocasiones los polvos pueden explotar, por ejemplo en sitios de cereales o en harineras. Hay que aplicar medidas eficaces de control para mantener el polvo en el lugar de trabajo a niveles seguros. Líquidos. Muchas sustancias peligrosas, por ejemplo los ácidos y los solventes, son líquidos cuando están a temperatura normal. Muchos productos químicos líquidos desprenden vapores que se pueden inhalar y ser sumamente tóxicos, según la sustancia de que se trate. La piel puede absorber las sustancias químicas líquidas. Algunos productos químicos líquidos pueden dañar inmediatamente la piel, además pueden ser o no absorbidos en la corriente sanguínea. Otros líquidos pasan directamente a través de la piel a la corriente sanguínea, por lo que pueden trasladarse a distintas partes del organismo y tener efectos dañinos. Hay que aplicar medidas efectivas de control a los productos químicos líquidos para eliminar o disminuir la posibilidad de inhalación, exposición de la piel y daños en los ojos. Las humedades y los vapores son a menudo invisibles. Vapores. Los vapores son gotitas de líquido suspendidas en el aire. Muchas sustancias químicas líquidas se evaporan a temperatura ambiente, lo que significa que forman un vapor y permanecen en el aire. Los vapores de algunos productos químicos pueden imitar a los ojos y la piel. La inhalación de determinados vapores químicos tóxicos pueden tener distintas consecuencias graves en la salud. Los vapores pueden ser inflamables o explosivos. Para evitar incendios o explosiones es importante mantener las sustancias químicas que se evaporan alejadas de las chispas, las fuentes de ignición o de otras sustancias químicas incompatibles con ellas. Hay que aplicar controles para evitar la exposición de los trabajadores a vapores desprendidos por líquidos, sólidos u otra forma química. Algunas sustancias químicas están en forma de gas cuando se llegan a temperatura normal.
otras en forma líquida o sólida. Se convierten en gases cuando se calientan. Es fácil detectar algunos gases por su color o por su olor, pero hay otros gases que no se pueden ver ni oler en absoluto y que solo se pueden detectar con un equipo especial. Los gases se pueden inhalar. Algunos gases producen inmediatamente efectos irritantes. Los efectos en la salud de otros gases pueden advertirse únicamente cuando la salud ya está gravemente dañada. Los gases pueden ser inflamables o explosivos. Se debe actuar con gran cautela cuando se trabaja en un lugar en el que hay gases inflamables o explosivos. Los trabajadores deben estar protegidos de los posibles efectos dañinos de los gases químicos mediante medidas eficaces de control en el lugar de trabajo. Riesgos biológicos son todas las enfermedades hechas por agentes biológicos producidos por virus y bacterias en el ambiente del aula, organismos macroscópicos como ácaros, piojos, artrópodos, garrapatas, personas enfermas o portadores sanos, basuras, vectores como zancudos del paludismo, dengue, leishmaniosis. La institución se encuentra ubicada en una región de clima caliente. Animales venenosos como serpientes, alacranes y vegetales tóxicos o irritantes. Enfermedades psíquicas y nerviosas, estrés y efecto Burnout. El estrés, la ansiedad y la depresión ocupan los primeros puestos de la lista de enfermedades que causan baja laboral entre los docentes. La profesora Coral Oliver, psicóloga del Centro de Salud Público de la Universidad Autónoma de Madrid, opina que cierta dosis de estrés no es mala, incluso puede ser un factor estimulante de la actividad profesional. De este modo, el estrés, en cantidades y condiciones adecuadas, puede considerarse como algo necesario para tener una vida satisfactoria. Ahora bien, un exceso de estrés puede ser perjudicial o incluso biológicamente nefasto para la salud. En el ámbito de los docentes se habla mucho del estrés y el efecto Burnout, también llamado síndrome de estar quemado, síndrome de la quemazón, síndrome de estrés laboral asistencial o síndrome del desgaste profesional, usándose indistintivamente estos términos y a veces incluso confundiéndolos, aunque fuertemente relacionados entre sí en cuanto a su significado. No es lo mismo estar estresado que estar quemado. El concepto de Burnout fue acuñado por Freudenberger en 1974. Con posterioridad, Maslach y Pines en 1977 lo dieron a conocer, y desde entonces dicho término se utiliza para referirse a desgaste profesional que sufren los trabajadores de los servicios humanos, educación, salud, administración pública, etc., debido a unas condiciones de trabajo que tienen fuertes demandas sociales. El estrés puede surgir cuando un individuo está sometido a fuertes demandas conductuales que le resultan difíciles de llevar a cabo. La respuesta del organismo al estrés se produce de manera inmediata. El organismo se activa y vuelve a equilibrarse una vez superada la situación, pero se va desgastando si se repite con excesiva frecuencia. Sin embargo, el efecto Burnout se origina cuando los profesionales sobrepasan su capacidad de reacción de una forma adaptativa. Su consecuencia inmediata se presenta en síntomas de agotamiento, fatiga, desgaste psicológico con severas pérdidas de energía que causan un descenso de cantidad y calidad de rendimiento. En definitiva, una sensación de no poder transmitir más de sí mismos a los demás, que deriva en frustración, fracaso y actitudes negativas no solo ante el trabajo, sino también ante la vida y hacia otras personas. Después de la gripe, el segundo proceso más numeroso ha sido la depresión. En su opinión, los docentes generalmente no saben desconectar y evadirse de los conflictos laborales en su vida de ocio y en su relación con amigos y familiares. Síntomas, causas y consecuencias. El profesional de la enseñanza percibe y padece esta situación a través de los propios síntomas de estrés, que la mayoría de las veces sí son semejantes a los de Burnout, y ambos desembocan en un absentimiento intermitente e incluso en enfermedades laborales. Enfermedad que puede venir acompañada de fuerte irritabilidad, insomnio, vómitos, inestabilidad emocional, arritmias cardíacas, tensión nerviosa, preocupación excesiva y falta de energía.
Por otra parte, son varias las causas que originan el estrés entre los docentes y de paso abren el camino sin retorno hacia el efecto burnout. Los doctores Maslat y J. Jackson destacan la falta y premura de tiempo para terminar el trabajo relacionado con las clases, preparación de las mismas, corrección de exámenes, programación de actividades, etc. Las altas ratitas que padecen las clases. La falta de disciplina por parte de los alumnos con retiradas faltas de respeto hacia los profesores. La mala organización que padece algunos centros. La excesiva burocracia a la que se ven sometidos los docentes por parte de la administración. Las respuestas y soluciones ineficaces dadas en el entorno educativo. El exceso número de horas lectivas que soportan algunos profesionales a lo largo de la jornada escolar. Y la falta de apoyo. La baja consideración social que actualmente la profesión de la enseñanza. El estrés y el efecto burnout inciden especialmente en aquellos profesionales que mantienen un contacto directo y permanente con las personas que son beneficiarias del propio trabajo, en concreto docentes, personal sanitario y servicios sociales. Las consecuencias del desgaste profesional de los docentes constituyen las manifestaciones clínicas que nos ocupan. Consecuencias psicomáticas: fatiga, dolores de cabeza, trastornos del sueño, trastornos gastrointestinales, hipertensión, dolores musculares y desórdenes menstruales. Manifestaciones emocionales. El profesor Jesús de la Gándara destaca el destinamiento afectivo, la impaciencia y la reactividad, los recelos de llegar a convertirse en una persona poco estimada y que pueden degenerar en desconfianza y actitudes defensivas. Consecuencias conductuales: abstenismo laboral, aumento de la conducta violenta y de los comportamientos de alto riesgo, juego de azar peligrosos, conductas suicidas, abuso de fármacos y alcohol, conflictos familiares y matrimoniales. La actitud defensiva se manifiesta en la incapacidad de estos individuos para aceptar sus sentimientos. La negación de sus emociones es un mecanismo con el que el sujeto trata de defenderse contra una realidad que le es desagradable. En general, de acuerdo con Maslat, se acepta que las dimensiones que contribuyen a eliminar dicho síndrome son: el cansancio emocional se caracteriza por la pérdida progresiva de energía, el desgaste, el agotamiento, la fatiga, etc. La falta de relación personal, RP, con respuestas negativas hacia sí mismo o el trabajo, en el ambiente laboral, cuando la administración, el equipo directivo, la inspección, etc. no favorecen el necesario ajuste entre los docentes y los objetivos a conseguir, aparecen aspectos tales como falta de energía, descenso en el interés por los alumnos, percepción de estos como frustrantes y desmotivados, alto absentismo y deseo de abandonar la profesión. Como consecuencia, en este proceso se produce un descenso de la calidad de la enseñanza que no es más que la expresión de una pérdida de ilusiones. Este panorama difícilmente puede remitir por sí solo si no se introducen cambios en el contexto laboral. Prevención frente a estas situaciones. Como bien dice el proverbio popular, más vale prevenir que curar. Para combatir el estrés y no dar pie a la espiral de efecto burnout, los profesores han de superar el grave hándicap, vencer su propia emoción negativa relacionada con la impotencia de la solución deseada, es decir, vencer su propio desánimo y desesperanza. Algunos especialistas en estas materias sostienen como medidas efectivas para vencer el estrés, controlar y conocer las emociones y los sentimientos propios, así como desarrollar una actitud de preocupación despegada, dedicación sin absorción total. Otras medidas que señalan son realizar y fortalecer la consideración social de los compañeros y colegas de profesión para no sentirse aislados, así como la valoración positiva de los superiores, tales como inspectores, directores, etc. Realizar ejercicio físico adecuado y posible, ya que, además de la mejora del riesgo sanguíneo, un cuerpo saludable resiste mejor el estrés.
sería conveniente trabajar desde la prevención, estableciendo un plan preventivo y eficaz, realizando reconocimiento médico periódico, bien por detención sintomática de cualquier anomalía o bien como lo solicite el personal docente. Considerando enfermedades profesionales, el estrés y el burnout, estableciendo para su curación tratamientos adecuados por médicos especialistas e introduciendo unidades de medicina paliativa en hospitales. En algunos países de la Unión Europea, como Francia, llevan años introduciendo estos métodos y tratando este problema con la consideración de que se merece. Los resultados son altamente satisfactorios entre los profesores. En este sentido, considerando el estrés y el burnout como enfermedades profesionales, la Administración educativa debería regular los puestos de trabajo no docentes para que puedan ser ocupados por estos profesionales cuando así lo recomienda la inspección médica. Finalmente, y si la situación así lo demandase, sería conveniente la regulación de un procedimiento por vía urgente de jubilación con incapacidad, no solo debido a estas enfermedades, sino por otra causa cualquiera. El experto José Manuel Steve Zaragoza, catedrático de la Universidad de Málaga, ha insistido constantemente en la necesidad de establecer fuertes medidas preventivas para atajar el problema. De hecho, él mismo ha desarrollado en su universidad un programa de inculcación de estrés, con el que se prepara a los futuros docentes para hacer frente a las situaciones conflictivas que habrá de encontrarse a lo largo de su vida profesional y que son potenciales detonantes de enfermedades mentales. Enfermedades de la voz. Las enfermedades otorrinolaringológicas son la tercera causa de las bajas laborales de los profesionales de la educación. La voz constituye un instrumento de trabajo y de comunicación imprescindible del profesorado. El uso continuado y su abuso obligado supone un riesgo laboral importante. Así, la afonía se convierte en una dolencia frecuente entre un profesorado obligado a elevar continuamente la voz por encima del murmullo o griterío de las aulas. La agresión de la laringe desemboca muy a menudo en las lesiones como los nódulos o los pólipos, que pueden precisar a intervención quirúrgica y reeducación de la voz para llegar a la recuperación del paciente. Los facultativos señalan que para frenar el deterioro del aparato foniátrico es necesario recibir una adecuada formación sobre el uso y proyección de la voz, prescindir del tabaco y bebidas alcohólicas, beber agua con frecuencia y procurar establecer un grado de temperatura y humedad adecuados y no forzar la voz. Siendo todo esto cierto, tales consideraciones soslayan el carácter de riesgo laboral que tienen estas enfermedades para los docentes. Se insiste en que estas dolencias sean incluidas en el catálogo de enfermedades profesionales, ya que solo de esa forma puede ser reparado el daño que el trabajo provoca en la salud. Pero también se puede posibilitar una verdadera labor preventiva mediante cuidado de la acústica en las nuevas construcciones, control de la temperatura y humedad de las aulas, formación del personal en el uso y cuidado de la voz, proporcionar micrófonos a aquellos docentes que presentan síntomas de enfermedad, etc. Esto ha sido todo respecto a los riesgos laborales del profesorado. Espero que os hayáis enterado y que os sirvan. Y ya nos veremos.